secretos ocultos de la Biblia en los códigos. Los manuscritos y los misterios que la arqueología está revelando en el año 1947. En una región desolada de Cisjordania, cerca de las orillas del Mar Muerto, un pastor beduino llamado Mohammed ed-Dib estaba buscando una cabra que se había extraviado de su rebaño. Mientras exploraba las cuevas escarpadas de un lugar llamado, arrojó una piedra dentro de una abertura oscura para ver si su cabra estaba escondida allí. En lugar del balido de un animal, escuchó el sonido inconfundible de cerámica rompiéndose, cuando finalmente se aventuró dentro de la cueva. Lo que descubrió cambiaría para siempre nuestra comprensión de la Biblia, de su transmisión histórica y de los secretos que habían permanecido ocultos durante más de 2000 años. Dentro de tinajas de barro cuidadosamente selladas, se encontraron rollos de pergamino cubiertos con escritura hebrea antigua. Lo que este pastor había descubierto por accidente eran los manuscritos del Mar Muerto, el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX relacionado con las escrituras. Los manuscritos del Mar Muerto consistieron en aproximadamente 972 documentos separados, escritos principalmente en hebreo y arameo. Aunque algunos fragmentos estaban en griego, databan desde aproximadamente el año 250 a.C. hasta el año 68 después de Cristo. Lo extraordinario fue que incluían porciones de casi todos los libros del Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther, antes de este descubrimiento. Los manuscritos hebreos más antiguos que los estudiosos poseían databan del año 900 después de Cristo, casi 1000 años después de que la mayoría de los libros bíblicos fueron escritos. El vacío entre la composición original y las copias disponibles había sido una fuente constante de cuestionamiento. Para los escépticos que argumentaban que el texto había sido corrompido, alterado, manipulado durante ese periodo, pero cuando los eruditos comenzaron a comparar los manuscritos del Mar Muerto con las versiones posteriores del texto hebreo, descubrió algo extraordinario. El texto había sido transmitido con una fidelidad casi perfecta. Las variaciones eran mínimas, principalmente errores de copista o diferencias ortográficas insignificantes. La esencia del mensaje, la estructura de las narrativas, los mandamientos, las profecías, todo había permanecido prácticamente sin cambios durante más de 1000 años. Fue una confirmación arqueológica de lo que los creyentes habían afirmado durante milenios, que las escrituras habían sido preservadas con un cuidado meticuloso, con una reverencia que bordeaba lo obsesivo. Entre los manuscritos encontrados estaba el rollo de Isaías, un pergamino completo del libro del profeta Isaías que medía aproximadamente 7 metros de largo. Era el único manuscrito bíblico completo hallado entre los rollos. Cuando los eruditos lo examinaron y lo compararon con versiones posteriores, descubrieron que después de más de 1000 años de copias sucesivas, el texto era prácticamente idéntico. Fue una de las evidencias más poderosas jamás descubiertas sobre la integridad de la transmisión bíblica. Adolfo Reutemann, el director argentino israelí del Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén, donde se conservan los manuscritos centrales, afirmó que el mundo que se dibuja ante nuestros ojos como resultado de los rollos es diferente al que nosotros creíamos conocer antes. Los manuscritos revelaron una comunidad judía, probablemente los esenios, que vivían en un estado de separación deliberada del resto de la sociedad judía. Eran ascéticos, practicaban baños rituales constantes, copiaban las escrituras con una devoción religiosa que era prácticamente incomparable. Pero los manuscritos del Mar Muerto fueron solo uno de los muchos secretos que la arqueología ha estado revelando. En 2019, después de 60 años sin hallazgos significativos los arqueólogos descubrieron nuevos fragmentos en la Cueva de los Horrores en Nahal Hever. Eran aproximadamente 70 fragmentos, de los cuales solo 30 contenían restos de letras en griego. Cuando fueron reconstruidos, resultaron ser partes del libro del profeta Zacarías y del libro de Nahum Anjó. La búsqueda de manuscritos adicionales continúa con investigadores que utilizan inteligencia artificial para reconstruir pergaminos fragmentados, para descifrar escritura deteriorada, para revelar textos que han permanecido ilegibles durante 2 milenios. Pero más allá de los manuscritos antiguos, existe otro tipo de secreto que ha fascinado y confundido a investigadores durante décadas: los supuestos códigos ocultos dentro del texto bíblico mismo. En 1992, Eliyahu Rips,
un matemático de la Universidad Hebrea de Israel, introdujo en una computadora el texto completo de la Torá en hebreo antiguo. Aplicó un algoritmo matemático que buscaba patrones ocultos mediante secuencias de letras equidistantes. Lo que afirmó haber descubierto fue asombroso, un código que aparentemente había estado oculto en el texto original de la Biblia durante más de 3000 años. El concepto de secuencias de letras equidistantes es relativamente simple. En lugar de leer el texto letra por letra consecutivamente, se cuentan letras salteando intervalos iguales. Por ejemplo, se podría leer cada séptima letra o cada 49ª letra. Cuando se hace esto con el texto hebreo de la Torá, según afirman los defensores del código bíblico, emergen palabras y frases que aparentemente predicen eventos históricos con una especificidad asombrosa. Mikhail Drosnin, un periodista estadounidense, popularizó esta teoría en su libro El Código Secreto de la Biblia, publicado en 1997. Drosnin afirmó que el código predecía eventos como el asesinato del primer ministro Israel Yitzhak Rabin, los asesinatos de los hermanos Kennedy, la Segunda Guerra Mundial, Holocausto, incluso la aparición del SIDA según Drosnin, los nombres de personas involucradas. Las fechas exactas y los lugares específicos estaban todos codificados en el texto hebreo original de la Torá. Los defensores del código bíblico realizaron experimentos que fueron publicados en revistas académicas respetadas. En uno de los experimentos más conocidos, los investigadores codificaron los nombres de 64 grandes rabinos en el libro del Génesis, junto con sus fechas de nacimiento y muerte. Cuando sometieron estos resultados a un análisis estadístico riguroso en el Instituto de Estadística Matemática en Hayward, California, los resultados fueron publicados en la revista Statistical Science en agosto de 1994. El estudio concluyó que la probabilidad de que estos patrones fueran coincidencias aleatorias era astronómicamente baja, pero la comunidad científica y religiosa ha permanecido profundamente dividida sobre la validez de los códigos bíblicos. Los críticos argumentan que cuando se aplican las mismas técnicas estadísticas a textos no bíblicos, como Moby Dick de Herman Melville o Guerra y Paz de León Tolstoy, también se pueden descubrir supuestas predicciones de eventos históricos. Argumentan que cuando se tiene un texto lo suficientemente largo y se le permite buscar cualquier patrón con cualquier intervalo de letras, eventualmente se encontrarán coincidencias que parecen significativas, pero que son en realidad producto del azar. La tradición judía antigua, sin embargo, se había sostenido durante milenios que existían secretos ocultos en el texto de la Torán. El sabio Ben Bakbak, que vivió hace casi 2000 años, escribió: busca y busca en ella, pues todo se encuentra en ella. Nachmanides, Roqueag, el Maharal de Praga, el Gaón de Vilna, todos ellos se refirieron en sus escritos a información oculta en las letras de la Torá. La idea de que el texto bíblico contenía capas de significado, niveles superficiales y niveles profundos, era fundamental para la hermenéutica judía tradicional. Pero más allá de los códigos matemáticos, existe otro tipo de secreto que ha intrigado a los estudiosos durante siglos en los libros apócrifos y deuterocanónicos. Estos son textos que fueron escritos durante el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que fueron incluidos en algunas versiones de la Biblia, pero excluidas de otras. La palabra apócrifo significa escondido, mientras que deuterocanónico significa segundo canon. Los libros deuterocanónicos incluyen textos como Tobit, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch y primero y segundo de Macabeos, además de adiciones a los libros de Esther y Daniel. Estos libros fueron incluidos en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que fue ampliamente utilizada en el mundo antiguo. La Iglesia Católica los considera canónicos, afirmándolos en el Concilio de Trento en el siglo XVI, pero las tradiciones protestantes y judías los rechazan como no inspirados. La controversia sobre estos libros revela algo fundamental sobre cómo se formó el canon bíblico. No fue un proceso instantáneo ni universalmente acordado. Fue un proceso que tomó siglos, que involucró intensos debates, que requirió discernimiento cuidadoso sobre qué textos eran genuinamente inspirados por Dios y cuáles eran meramente humanos. El concilio judío de Yamnia, alrededor del año 90 después de Cristo,
Excluyó específicamente los libros apócrifos del canon hebreo, argumentando que aunque eran textos respetables, no poseían la misma autoridad divina que los otros libros. Uno de los argumentos más poderosos contra la canonicidad de los libros apócrifos es que ninguno de los escritores del Nuevo Testamento los citó, aunque esto no es concluyente, dado que tampoco se citan algunos libros canónicos como Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El hecho de que ni Jesús ni los apóstoles citaron directamente de los libros apócrifos es significativo. San Agustín fue el primero en intentar incluir estos escritos en el canon bíblico en el siglo IV, aunque en obras posteriores reconocieron que había una clara diferenciación entre los libros del canon hebreo y estos libros ajenos. La Iglesia Católica, siguiendo a Agustín, los incluyó en el canon fijado por el Concilio de Cartago en el año 397. Pero incluso el Concilio de Trento no aceptó todos los escritos que habían sido aprobados en Cartago, excluyendo la oración de Manasés y primero y segundo de Esdros. Martín Lutero, cuando inició la Reforma Protestante en el siglo XVI, intentó eliminar los libros deuterocanónicos del canon, argumentando que contradecían algunas de sus enseñanzas teológicas. Particularmente, el libro de Segundo de Macabeos contradecía explícitamente su negación de la doctrina del purgatorio. Lutero incluso intentó eliminar del Nuevo Testamento los libros de Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis por razones similares, aunque finalmente no tuvo éxito en esto. La arqueología continúa revelando secretos adicionales. En años recientes, excavaciones en Jerusalén han descubierto ciudades mencionadas en la Biblia que los escépticos habían afirmado que eran míticas. Se han encontrado sellos antiguos con nombres de personas mencionadas en las Escrituras. Se han descubierto altares, iglesias, sinagogas, todos confirmando detalles que los textos bíblicos registraron. Lo que emerge de todos estos descubrimientos, de todos estos secretos, es una imagen compleja. La Biblia no es simplemente un texto antiguo que fue escrito y luego permaneció sin cambios. Es un documento vivo que ha sido copiado, transmitido, interpretado, debatido durante milenios. Los manuscritos del Mar Muerto confirman la integridad de esa transmisión. Los códigos bíblicos, aunque controvertidos, reflejan una antigua tradición de buscar significados ocultos. Los libros apócrifos revelan el proceso complejo mediante el cual se formó el canon, y la arqueología continúa confirmando la historicidad de personas, lugares y eventos que fueron registrados en las Escrituras hace miles de años. Los secretos de la Biblia no son conspiraciones ocultas, son capas de profundidad, niveles de significado que continúan siendo revelados a medida que la arqueología avanza, a medida que la tecnología permite análisis que eran imposibles hace décadas, a medida que nuevos manuscritos son descubiertos en cuevas que han permanecido selladas durante 2 milenios. La Biblia permanece como el libro más estudiado, más debatido, más amado y más criticado de la historia humana. Y sus secretos continúan siendo revelados no para socavar la fe, sino para profundizarla, no para destruir la confianza en las Escrituras, sino para confirmar que lo que fue escrito hace miles de años fue preservado con una fidelidad que desafía la comprensión ordinaria.